Les recuerdo también que los celulares, ¿verdad? Que por favor mantengamos los celulares en vibración o los apaguemos, por favor. Como vimos en la mañana, después de oír las palabras de las compañeras, el programa de español, nuevo programa de español, tiene un énfasis totalmente funcional, totalmente práctico. Y eso debe ser así, porque pensemos, ¿para qué aprendemos español? Aprendemos español para comunicarnos, aprendemos español para poder expresar lo que sentimos, lo que queremos, para poder decir las cosas, para poder comunicarnos con otros. Para eso es que aprendemos español. Pero no solamente para poder comunicar lo que queremos comunicar, sino saber que existen diferentes contextos y por lo tanto yo debo adecuarme a esos contextos. El problema es que pareciera que hasta el momento no hemos logrado en un 100% eso. Tenemos muchachos que ustedes le preguntan, bueno, ¿cuáles son las agudas que se tildan? Se tildan todas las que terminan en ese vocal. Ok, perfecto. Exactamente. Ese es el asunto. Que saben las cosas de memoria, se sacan un 100 en el examen, pero resulta que cuando ya tienen que aplicarlo, no lo aplican. Entonces nos estamos quedando en una fase muy teórica, tremendamente teórica. Yo lo comparo como recibir un curso teórico por correspondencia de natación, ¿verdad? Exactamente. La persona se puede sacar un 100 en el examen y puede saber que la abrazada se hace de tal manera, con un ángulo de tanto, con una fuerza para atrás de tanto y todo el montón de cosas, ¿verdad? Pero si tira un río y se ahoga. Bueno, entonces es muy importante la parte práctica de eso. Y esto va dirigido a eso. Y eso es muy importante. Ahora bien, el orden del aprendizaje, el orden de las cosas como están dispuestas en el programa, es muy importante entenderlo. La filosofía que hay detrás de esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque no es algo antojadizo, sino que tiene una base científica, tiene una base de la neurociencia. Y la neurociencia lo que nos explica es cómo el cerebro más fácilmente procesa la nueva información. Cómo procesa la información, cómo logra captar la información más fácilmente. Y entonces el programa está diseñado para eso. Para que exactamente el cerebro vaya procesando más fácilmente ese nuevo conocimiento que es el escribir, el leer, etc. Entonces, ahora, por dicha, vamos a tener como la próxima charla al máster Michael Padilla Mora, quien es profesor de Psicología y Filosofía de la Universidad de Costa Rica, es investigador del Laboratorio de Psicobiología de la Escuela de Psicología y del Laboratorio de Ingeniería Biomédica de la misma universidad, profesor de posgrado en Ciencias Cognitivas y colaborador de la Dirección de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Pública, con la fundamentación psicobiológica de contenidos vinculados con el fortalecimiento de los programas curriculares. Entonces, vamos a ver las palabras y la fundamentación científica que tiene este programa que vamos a desarrollar
y llevar a cada una de nuestras regiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es un placer para mí estar acá con ustedes. Espero que ya la jornada haya resultado ser de provecho y por supuesto que puedan aprovecharla mucho más en lo que sigue. Voy a intentar hoy comentar un poco y que compartamos un poco sobre aspectos o fundamentos que desde la neurociencia se relacionan con el proceso de aprendizaje. Vamos a hablar también sobre la manera en que nuestras diferencias individuales afectan este proceso y por qué deben ser tomadas en cuenta. En principio, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que el cerebro, siendo apenas uno de entre muchos órganos del cuerpo, representando apenas un 2% de nuestro peso corporal, por ejemplo, necesite sin embargo entre un 20 y un 30% de la energía que nosotros producimos al día? 2% del peso y sin embargo 20 o 30% de la demanda energética es consumida por el cerebro. ¿Qué lo justifica? ¿Qué hace el cerebro que es tan importante como para que valga la pena esta inversión de energía? Para la pregunta ¿qué hace el cerebro? ¿Para qué sirve? Mucha gente contesta, bueno, pues para pensar. Sirve el cerebro como el estómago para digerir. Hoy que vamos a intentar construir de la base los fundamentos compartidos sobre el funcionamiento cerebral y el sistema nervioso, vamos a decir nosotros pues que el cerebro recibe información, procesa información y la integra. Esto hace con la información que viene del ambiente externo, pero también con la información que recibe de nuestros propios estados internos. ¿Cómo recibe el cerebro esta información? Pues bueno, depende de por qué vía la reciba, de cuál vía estamos hablando. Un ejemplo, estímulos visuales. Esta luz que está saliendo del proyector está rebotando contra esta pantalla, luego está viajando hasta encontrarse con sus ojos, está incidiendo primero en la córnea, por ejemplo. Dado que la córnea es translúcida, la luz, imagínense que este fotón, esta luz roja es un fotón de luz, está atravesando primero la córnea, luego la pupila, atraviesa el interior del ojo que está lleno de una sustancia llamada humor vítreo y luego incide en la retina, esta capa posterior que vemos allí, la parte posterior del ojo. Allí, este estímulo, este fotón que teníamos ahí viajando, va a incidir en diferentes capas de la retina hasta provocar que sean neuronas que están por acá las que respondan a él y envíen un mensaje a nuestro sistema nervioso por el nervio auditivo, subiendo después al tallo cerebral. Vean que la importancia del proceso reside en cómo una partícula, en este caso esa partícula de luz, es transformada finalmente en el disparo de varias neuronas que la codifican y que entonces podemos procesar nosotros en términos de información en el sistema nervioso. Ahora bien, si el caso en ejemplo no es la visión, sino el oído y la escucha, la historia cambia un poco, pero en términos generales es similar. En este momento yo estoy enviando aire, ¿no?, desde mi estómago, pasa a través de las cuerdas vocales que hace vibrar este aire, está siendo amplificado por el micrófono, luego está saliendo por parte de estos amplificadores hacia sus oídos, entra como vibración por el canal auditivo, golpea el tímpano, lo hace vibrar, el tímpano hace vibrar los osículos o huesecillos internos y esos huesecillos que también vibran inciden sobre la cóclea. Allí, similar al caso de la visión, en la cóclea habrán diferentes células que terminan codificando este estímulo en términos de respuestas y activación o desactivación de neuronas. Así, por otras vías similares, el cerebro, decimos, recibe información.
pero también dijimos la procesa y la integra. Dado que esa información que estamos recibiendo puede ser integrada con otra información que antes hemos recibido, es que nosotros podemos discriminar. Mira, tal cosa que estamos viendo la he visto antes o no la he visto antes. Ese proceso, esa integración ocurre por acá. Eso que escuchamos, lo hemos escuchado antes o no, incluso muchas veces si es una melodía habitual la podemos completar a partir de que comenzamos a oírlo. Gracias a esa integración de lo que estamos recibiendo con otras representaciones internas que están ahí almacenadas. Decimos entonces, ¿qué hace el cerebro? Pues recibe, procesa e integra. Pero bueno, eso es lo que hace. ¿Para qué lo hace? Es lo que tal vez nos importa más. Para mejorar nuestra toma de decisiones. Todo este procesamiento, esta recepción, este complejo proceso organizado, tiene como fin el mejorar nuestra toma de decisiones, el mejorar la eficiencia y el carácter adaptativo de nuestras acciones en el mundo. El cerebro al final, así como la cognición, es para la acción, para mejorar esa acción, el carácter adaptativo de esa acción en el mundo. Por eso tal procesamiento vale la pena en términos de consumo de energía, tal integración vale la pena en términos de consumo de energía. Para nuestra fundamentación entonces, vamos a decir, esta toma de decisiones va a ser uno de esos para qué del cerebro y su funcionamiento complejo. Este mejoramiento de nuestro accionar en el mundo va a ser también uno de los importantes para qué del funcionamiento del cerebro tal como lo conocemos. Y en particular, por el tema que hoy nos compete acá, es importante reconocer que algunas acciones que nosotros llevamos a cabo en el mundo, algunas de estas acciones, producto de nuestra toma de decisiones, están involucradas en un contexto, ¿no?, de aprendizaje, en experiencias de aprendizaje. Al movernos ahora hacia acá, hacia el aprendizaje como un proceso, vale la pena fundamentar también nuestro posicionamiento haciendo la distinción, denotando la diferencia entre aprendizaje y memoria. Decimos que nuestras memorias, todas las memorias que ustedes tengan ahorita allí en ustedes representadas en su sistema nervioso, habrán sido adquiridas en algún momento a partir de acontecimientos anteriores. Las memorias entonces son esa información que tenemos representada nosotros en nuestro sistema nervioso. Diferente a el aprendizaje. El aprendizaje será el proceso que lleva a que esas memorias sean adquiridas o que esa información se instale o se registre en nuestro sistema. Vamos a trabajar con esa diferenciación entre memoria y aprendizaje, esa caracterización particular. El aprendizaje entonces será ese proceso interactivo de cambios que llevan a que se consoliden o se modifiquen memorias. Y es importante reconocer que si bien uno puede evidenciar si ustedes o yo aprendimos algo porque hay una mejora en el desempeño, porque las cosas se hacen más rápido o porque se hacen de manera más fácil, con menos consumo de energía, eso vemos conductualmente. Sin embargo, debemos tener presente que eso que vemos conductualmente tiene una base, un sustrato biológico. Son cambios en los estados del sistema nervioso los que están dando lugar a esos cambios conductuales que nosotros estamos viendo regularmente. Y este sistema tan dinámico, como ustedes lo ven ahí, moviéndose siempre a cada momento, múltiples células trabajando juntas, se mueven, se relacionan, se conectan, intercambian moléculas incluso, ¿no? Todo eso está pasando constantemente en nosotros, en nuestro sistema nervioso, mientras aprendemos diversas cosas. Las experiencias de aprendizaje entonces nos modifican, transforman nuestra constitución física y organización funcional. Literalmente, mientras atravesamos un proceso de aprendizaje, estamos cambiando
íntegramente. Nuestro sistema nervioso, como antes les mostré, está transformándose, está cambiando. Algunas neuronas están creciendo, otras están involucrando de manera asociada en conexiones y demás. Tengamos presente entonces que nuestras experiencias de aprendizaje involucran transformaciones físicas y funcionales. Empecemos por las físicas. ¿A qué nos referimos cuando decimos que nuestro cuerpo cambia físicamente a la hora de atravesar una experiencia de aprendizaje? Pues, por ejemplo, algunas neuronas, unos circuitos neuronales que están respondiendo a la actividad mientras aprendemos algo, a través de la repetición, a través de la prueba y error, por ejemplo, responden de esta manera. Crecen las células, se ensanchan, se engrosan. Esa es una de las posibles cambios en la constitución física de las células. Otro cambio en la constitución que puede verse modificado tiene que ver con estos elementos que aquí esquematizo en amarillo. Estos son receptores. Las neuronas, como vimos antes, están en redes intercambiando señales que son recibidas por estos receptores. Algunas veces, gracias a esa activación, a ese ejercicio, a esa repetición, esa experiencia de aprendizaje que tiene lugar, algunas neuronas como esta que ven por acá multiplican el número de sus receptores, cambia estructuralmente, volviéndose mucho más robusta en términos de conectividad, porque ahora puede recibir a través de esos receptores mucho más señal, mucho más mensaje, lo cual conductualmente nosotros lo vemos desde fuera como esos incrementos, ¿no?, en velocidades, esa facilitación de repente en movimientos o en la asociación de representaciones. Estos cambios en la constitución física de una célula, por ejemplo, no aparecen de la nada, tenemos que tenerlo presente también. Que ellos tengan lugar depende en cierta proporción de lo que esté ocurriendo acá en el núcleo, de cómo se exprese genéticamente acá el ADN que está contenido en ese núcleo. Entonces comenzamos a ver que en esta cuestión del aprendizaje, que ya de por sí es complejo de entender solo en términos conductuales o cognitivos, pues involucra muchísimo otros tipos de actividad en muchos otros niveles estructurales, genéticos y por supuesto ambientales, en tanto esto ocurrirá o no ocurrirá dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo en el medio, ¿no?, la actividad que hagamos. Hoy que toca hablar, como lo estamos haciendo, de fundamentos, de epistemología en cierta forma que sostenga nuestra percepción del aprendizaje, vamos también a hablar entonces un poco de genética, ¿no? Muchas veces decimos, mira, esta diferencia en el aprendizaje, ¿tendrá algo que ver la genética? ¿Será que heredó? ¿Será que no? ¿Cómo es que está jugando allí eso? Muchas veces decimos la genética, lo genético, bla bla, y pocas veces tal vez estamos coincidiendo en nuestra concepción, ¿no?, de qué es un gen. Hablamos mucho de genética, pero bueno, ¿qué es un gen? Un gen es un segmento de ADN que contenga la información necesaria para producir a partir de esa información un producto funcional, por ejemplo, un receptor. ¿Okay? Un gen es entonces, repito, un segmento de ADN que contiene la información necesaria para construir productos funcionales. La célula, para mantener su actividad vital, necesita el recambio de muchos de sus componentes. Esa producción deviene de esos segmentos del ADN y de cómo se expresan en estos productos funcionales. Así las cosas, este ADN que encontramos en el núcleo de algunas células, estructurado, como ustedes saben, a manera de cromosomas, va a requerir un proceso
procesamiento de su información contenida para dar lugar a alguna de las estructuras funcionales, ¿sí?, que luego pueden tener que ver, mejorando, por ejemplo, el funcionamiento de esa célula. Tenemos claro entonces qué es un gen y tenemos claro que su expresión, la producción, este procesamiento, será lo que involucre a este gen y su actividad con el funcionamiento general de cualquier célula. Ahora, dicho en abstracto, hemos sugerido que está pasando algún proceso. Ese ADN está ahí en el núcleo, ¿no?, acá, y está siendo procesado de alguna manera. Dado que nos toca repasar un poco fundamentos, vamos a verlo ilustrado con este video. Vamos a suponer que estamos asomándonos allí en el núcleo, donde vamos a encontrar una tira larga de ADN que va a comenzar a ser procesada, por ejemplo, porque estamos estimulándonos en una actividad de aprendizaje. Estamos una y otra vez, por ejemplo, repitiendo una acción o pensando y asociando ideas, una y otra vez estimulando por allí, de modo que los circuitos celulares que respondan a esa actividad van a comenzar a responder, como lo ven allí. Lo primero que comienza es una señalización. Esas células empiezan a ser estimuladas y empiezan a pegarse muchas señales, favoreciendo que algunos segmentos de ADN, es decir, genes, sean procesados. Y allí arrancó, por ejemplo, un procesamiento. Si recuerdan esto, de aquello llamado el dogma, ¿no?, de la biología, y lo que está pasando es que en ese ADN, en ese segmento que está siendo procesado, se está llevando a cabo una réplica de cierta parte de esa secuencia que está en el ADN. Ese ADN es procesado, a partir de ello se produce esta otra molécula que acá ven en amarillo, lo que llamábamos el ARN mensajero, si se acuerdan, y decíamos que era mensajero porque si bien esto está pasando en el núcleo, como ya dijimos varias veces, resulta que ese ARN mensajero tiene que salir del núcleo para dar lugar a su postprocesamiento. Entonces por acá lo tenemos ya saliendo del núcleo. Ya fue procesado a través del proceso de transcripción y ahora sale del núcleo para ser procesado a través del proceso de traducción, que si se acuerdan también por acá, involucra el que un ribosoma lo toma, lee el código que él representa y a partir de ello comienza a producir, como ven acá, nuestro receptor, la X partícula de interés, ¿no? Una vez que lo produce, pues el receptor irá a tomar su lugar allá en la membrana de la neurona o lo que sea necesario. El aprendizaje entonces, muchas veces por segundo, en múltiples ocasiones de manera simultánea, en miles de células a la vez, está involucrando este tipo de proceso de manera regular. Ahora sabrán ustedes, si hemos caminado juntos hasta acá, que esta neurona, producto del proceso de aprendizaje, puede transformarse de varias formas. Puede crecer, dijimos, o bien puede multiplicar sus receptores, fortaleciendo su actividad. ¿Cómo llegaron ahí esos receptores? ¿Cómo fue eso de que aparecieron de repente? Pues ya tenemos una idea, ¿no? Acá en el núcleo fue procesado aquel ADN, luego a partir de ahí salió un ARN mensajero que salió del núcleo y a partir de aquí habilitó la construcción de estas nuevas moléculas. ¿Okay? Lo importante acá va a ser mantener presente que el aprendizaje, de nuevo insisto, nos transforma, no solo cognitivamente, como por supuesto estamos acostumbrados a pensar y conductualmente, sino también estructuralmente. Nosotros cambiamos muchas veces
al día mientras desarrollamos experiencias de aprendizaje. Hablamos del rol importante del ADN en este proceso y de su procesamiento a partir de la transcripción y traducción, como vimos. Este tipo de cambio que acabamos de ver sería el tipo de cambio de constitución física que tiene lugar cuando aprendemos. Pero también decimos que hay cambios de tipo funcional. ¿A qué nos referimos acá con cambios de tipo funcional? Veamos esto. Potenciación a largo plazo. Resulta que yo estoy midiendo acá con un instrumento la respuesta de una célula, de una neurona, y la estimulo una vez, la estimulo y obtengo esta respuesta acá. La vuelvo a estimular otra vez por ahí y obtengo la respuesta similar. Pero vean qué interesante si yo la estimulo múltiples veces. La estimulo, la estimulo, la estimulo y la estimulo. De repente encuentro que la respuesta de la neurona en este caso es diferente, se ha potenciado, es mayor en términos de voltaje. Y es interesante que decimos potenciado a largo plazo, porque después de estimularla tantas veces, puede que yo la dejo ahí quieta, un día, una semana, y luego vuelvo a estimularla una sola vez y encuentro que se ha mantenido esa respuesta. ¿Okay? Con eso decimos entonces que existe una potenciación a largo plazo cuando esa estimulación, después de que ha ocurrido muchas veces, puede favorecer una respuesta que se mantiene a través del tiempo. Es decir, lo que ocurre, ustedes reconocen, durante el aprendizaje, ¿no? Nosotros, después de invertir mucho tiempo, aprendemos algo, y en algunos casos, después de algún tiempo, intentamos encontrar esa habilidad, ese concepto, esa asociación, y todavía está ahí, ¿no? Ha existido un cambio, una potenciación que se mantiene. ¿Por qué será que está respondiendo distinto a esta célula? Pues bueno, estos cambios funcionales dependen de los cambios estructurales que ya mencionamos. Como esa célula, después de ser muy estimulada, se ensanchó, produjo más receptores, y etcétera, es que ahora podrá responder de esta forma. Estructuralmente ha cambiado, entonces por supuesto uno esperaría que su actividad funcional a lo largo del tiempo refleje ese cambio, y efectivamente es lo que encontramos si hacemos las medidas respectivas. Esta potenciación a largo plazo y esta modificación estructural que ya hemos mencionado son parte de los ejes fundamentales que han dado lugar a toda la discusión actual sobre plasticidad en el sistema nervioso, neuroplasticidad asociada con la cognición o con el comportamiento, por ejemplo. Y además de ello, además de estos cambios estructurales y este primer cambio funcional, existe otro proceso interesante que llamamos aprendizaje hebbiano, que también tiene lugar acá, un importante lugar durante nuestro aprendizaje, nuestras experiencias de aprendizaje. El aprendizaje hebbiano en algunos casos ha sido llamado condicionamiento celular, porque recuerda mucho aquellas ideas del condicionamiento clásico. O también aprendizaje celular, porque de alguna manera vemos cómo cambia la organización funcional de los propios circuitos. La idea es esta: una neurona o un conjunto de neuronas puede estar activando a otro, a través de lo cual registramos ese tipo de respuesta. ¿Ok? Y ahora vamos a suponer que tenemos otra neurona o circuito de neuronas que también incide acá, pero con una mayor respuesta.
¿Ok? ¿De qué se trata esto del aprendizaje hebbiano? El punto esencial es el siguiente: si ambos estímulos son recibidos por la neurona C en este caso al mismo tiempo, ¿ok?, de manera simultánea, después aquella respuesta inicial baja va a ser transformada, va a ser potenciada por esa simultaneidad anterior. Voy a repetirlo. Teníamos una neurona A, un circuito que activaba y daba una respuesta, otro circuito que activaba y daba una respuesta mayor. ¿Y qué pasó cuando ambos se activaron al mismo tiempo? Pues quedó la primera respondiendo con mucha mayor, en este caso, voltaje. De alguna manera hemos dicho hasta acá, se ha asociado la respuesta de una con la otra gracias a su activación en un momento coincidente en el tiempo. Nosotros, ejemplos de esto tenemos en nuestra vida diaria múltiples veces, pero uno de los más vistosos que casi cualquiera puede recuperar si lo deseamos así, es aquello de dónde estaba usted cuando tembló en Cinchona. ¿Okay? En ese momento que tembló en Cinchona, nosotros, por experiencias anteriores, teníamos, como tenemos actualmente, algunos circuitos asociados con respuestas emocionales, por ejemplo, que provocan una gran respuesta en nosotros. Y habían seguramente en ese momento, en que sea el lugar que estuviéramos, algunos estímulos visuales, como acá, los focos, la cortina y demás, que bien podrían no haber generado ninguna huella importante en nosotros, pero al ser activados al mismo tiempo, el bombazo emocional, ¿no?, y esa percepción visual o auditiva o de la modalidad que sea, de alguna manera hizo, a través de este proceso de aprendizaje llamado aprendizaje hebbiano, que ambas respuestas quedaran asociadas, ¿no? Y hoy nosotros, recuperando una, fácilmente podemos también evocar la otra. Experiencias de ese tipo y durante múltiples escenarios tienen lugar en nuestro desarrollo. Por ejemplo, las primeras veces que vemos esto, que primero es simplemente una forma, ¿no?, y lo vemos y tenemos X respuesta por ahí. Luego, en nuestro desarrollo también comenzamos a escuchar este sonido, que es, por ejemplo, A, y nos provoca una respuesta por ahí también. ¿Okay? Interesantemente, cuando en nuestro proceso de aprendizaje múltiples veces nos muestran esa forma y nos dicen, mira, esta es la A, ¿verdad? Y toda esa experiencia que empieza a tener lugar en un momento coincidente en el tiempo, hace que ambas respuestas se asocien allí, ¿sí? Y por supuesto esto luego se fortalece a través de otras modalidades, como es el caso de los patrones sensoriomotrices, cuando por ejemplo lo aprendemos a reproducir, de modo tal que esa múltiple modalidad de representaciones se va fortaleciendo de una a otra, activándose de manera simultánea y por separado, generando en nosotros luego una representación multimodal muy importante y muy fuerte que podemos utilizar para una construcción posterior, por supuesto, cuando ya el lenguaje y el aprendizaje del mismo involucra otras fases. Lo esencial acá es mantener presente que así como hay cambios estructurales que tienen lugar durante el aprendizaje, hay cambios funcionales, donde lo interesante es cómo se empiezan a asociar diferentes circuiterías que reciben en algunos casos una modalidad visual, con otra auditiva, con otra sensoriomotriz. Para el momento en que nosotros ya somos adultos, muchos conceptos, para no decir casi todos los conceptos que tenemos, que están representados, que son esas memorias, eso que dijimos, esa información que adquirimos, están representados de esta manera multimodal a partir de experiencias iniciales sensoriomotrices.
Por ejemplo, si yo les digo piensen en una cuchara, yo les digo a ustedes piensen en una cuchara, imagínense que yo tengo aquí una cuchara y le hago a esta copa cierta cosa. Muchos de ustedes incluso pueden casi que escuchar el tin, 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 ¿no? Cuando yo le doy a la copa con la cuchara. Muchos de ustedes tendrán en esa imagen posiblemente una representación que es la que recuperan. Por ejemplo, difícilmente sea verde, puede ser gris o plateada tal vez. Cuando hablamos de una cuchara, incluso pensamos, y parte de lo que se reactiva en ese concepto que mantenemos en mente, tiene que ver con la forma en la que la agarramos, con la tensión muscular que ejercemos cuando la utilizamos. Los conceptos se alambran, se relacionan utilizando estas diferentes circuiterías basadas en distintas modalidades, haciendo que ya en el adulto pues se trate de una representación muy compleja, y los conceptos un poco más abstractos, solidaridad, por ejemplo, tienen una base también, es importante mantenerlo en cuenta, muy sensoriomotriz de cierta forma nuestra construcción de algunas abstracciones como la solidaridad, el amor, por ejemplo, está basado en esas experiencias iniciales con abrazo, con apoyo, ¿no? Con todo ese montón de acciones que también van, de las cuales se va derivando un significado. El aprendizaje hegeliano, esta dinámica a través de la cual en nuestro sistema nervioso se asocian muchas representaciones, es lo que permite o da lugar a este tipo de instalación de representaciones conceptuales o memorias de conceptos que nosotros guardamos en nuestro sistema nervioso, que luego recuperamos de diversas formas, voluntaria o involuntariamente. Así hasta ahora decimos, las experiencias de aprendizaje involucran transformaciones físicas y funcionales en nosotros, además, por supuesto, de los cambios cognitivos y conductuales. Ya de por sí hasta acá hemos hablado o estamos hablando de múltiples dimensiones, ¿no? Lo genético, conductual, estimulación del ambiente, etc. La integración, demás. No por eso hemos llegado al final de esta múltiple dimensionalidad que se representa a través del aprendizaje. Pues hay por supuesto mucho más que tomar en cuenta. Estas modificaciones estructurales pueden ser diferentes según el momento del desarrollo en que estemos. En algunos casos, esta circuitería que vimos por acá, va a estar más proclive a reaccionar de alguna forma, a modificarse con mayor o menor facilidad, según el momento del desarrollo en que nos encontremos y según la circuitería particular de la cual estemos hablando. Porque, como también sabemos hoy, el cerebro no madura uniformemente, sino que muchas zonas, muchas áreas maduran a un ritmo bastante diferente. Algunas circuiterías, algunas estructuras relacionadas, por ejemplo, con el procesamiento visual, maduran, se desarrollan muy temprano, otras más referentes al procesamiento ejecutivo de cognición de alto nivel, maduran más tarde. También, como vemos acá en esta gráfica, de los 5 a los 20 años, para dar un ejemplo de un intervalo, no solo el establecimiento de conexiones es importante de tomar en cuenta, sino la pérdida de esas conexiones, lo que llamamos la poda, ¿no? Aquí vemos en rojo las partes de las regiones cerebrales que hacia los 5 años tienen mucho más materia gris, mucho más unidades neuronales. Y a lo largo de la vida algunas de ellas se van a perder, especialmente las que no, aquellas que no hacemos usualmente un uso regular. Tanto el establecimiento de conexiones como esta poda, esta eliminación de conexiones es muy importante. El establecimiento, fortalecimiento, porque como hemos visto, es necesario robustecer las conexiones para dar lugar a la facilitación que ocurre durante el aprendizaje. Pero también es importante eliminar aquello que no está en uso, porque de otra forma requiere mucha energía. Ya dijimos que el cerebro consume mucha energía de por sí. Si no elimináramos muchas de estas conexiones de bajo uso,
pues requeriríamos muchísimo más energía para sostenerlas, y bueno, si no están haciendo una función importante, si no están obedeciendo a la atención de un estímulo del medio que realmente requiera y esté en continua necesidad de atención, pues en términos biológicos lo que nos sirve que nos estorbe, ¿no? Es decir, los recursos podrán ser mejor utilizados en aquellas conexiones que sí están siendo habitualmente estimuladas por nuestra actividad en el medio. Interesante también va a ser, por supuesto, será entonces esa actividad en el medio la que defina cuáles de estas se fortalecen y cuáles decaen. Este ejemplo que estamos viendo ahí en la gráfica y que acabamos de comentar denota, ¿no?, el proceso, como les dije, de 5 a los 20 años. Pero en términos de neurodesarrollo y de las diferencias individuales entre ustedes y yo, a la hora de entender nuestras diferencias en el proceso de aprendizaje, pues reclama que se atienda a una historia que también es anterior a este momento del desarrollo. Por supuesto, nos referimos a aquel periodo prenatal donde empezó nuestra historia de cierta forma y donde la estimulación que recibamos del ambiente, en este caso del ambiente intrauterino por ejemplo, puede también modificar la manera en que posteriormente nosotros nos desempeñemos durante las experiencias de aprendizaje. El periodo de neurodesarrollo, la embriología que ustedes recuerdan, comienza con la fecundación, luego tiene lugar con la primera célula que contiene los 46, en este caso pares de cromosomas, que luego se va multiplicando en células indiferenciadas, en este caso en aquella estructura que llamamos el cigoto, y que luego madura hacia embrión y feto y demás. Toda esta es una historia que tiene un importante rol en lo que después va a ser nuestra respuesta a estas experiencias de aprendizaje, especialmente, por ejemplo, en términos de nuestra respuesta emocional durante estas experiencias de aprendizaje. Diferencias en el ambiente prenatal, diferencias asociadas con múltiples factores, la alimentación, la actividad de la madre, etc., pueden cambiar o modular de alguna forma nuestra respuesta emocional adulta, o modular de alguna manera el temperamento que muchas veces es notable, principalmente nos caracteriza. El neurodesarrollo, entonces, en términos prenatales, involucra otra vez una dimensión donde interactúan muchos otros niveles. Por supuesto el genético, ¿no?, ese espermatozoide y ese óvulo que se unieron y la contribución génica que aportó cada uno, interactúa allí con alimentación, con comportamiento de cuidadores y demás. Parte de todo esto que estamos hablando, ¿no?, parte de todas estas dimensiones, ayudan en distinta forma a explicar el porqué el desarrollo a través de las experiencias de aprendizaje de unas y otras personas puede ser diferente, ¿no? Tomar en cuenta hasta donde nos sea posible esa diversidad, aprovecharla en el mejor de los casos, aprovechar las potencialidades de cada uno y demás, es por supuesto el reto, ¿no?, en la enseñanza. La historia va a ser diferente para cada uno, eso está claro. Como ven, son tantísimos los factores que difícilmente podemos pensar en una experiencia similar o igual. Ese punto de partida debe estar claro y también nuestra responsabilidad debe estar clara de conocerlo a través de este tipo de fundamentación con el que estamos compartiendo hoy, con el propósito de tener un complemento para ese momento crítico y real en el que nos toca, frente a diferentes casos, ¿no?, diferentes estrategias de aprendizaje, diferentes ritmos, nos toca ver cómo, ¿no?, ver cómo adecuamos, ver cómo le sacamos, ver cómo facilitamos, ver cómo tal, ver cómo X. ¿Sí? Hablamos ya de suficientes factores, creo yo, como para que hayan tomado una que otra nota, y sin embargo nos falta uno importantísimo, que es la emoción y la motivación. Aun cuando podamos pensar en un individuo y otro que tengan una
bagaje higiénico parecido, estén expuestos aún o fueron expuestos a un ambiente prenatal parecido, que hayan tenido experiencias similares al momento que llegan a las aulas o lo que sea. Sabemos, y ustedes mejor que yo, que su aprendizaje, su proceso de aprendizaje va a ser o puede ser muy distinto de acuerdo a si están motivados o no, si tienen una disposición emocional adecuada. Por mucho tiempo también diversos modelos en ciencia cognitiva, neuropsicología, han intentado abordar cómo es que la emoción y la motivación puede modular este tipo de procesos, este tipo de estrategias, este tipo de progreso en el aprendizaje. Y actualmente tenemos referencias importantes desde los llamados modelos energético-cognitivos que intentan darnos un marco de fundamentación para entender esto más o menos como sigue. Nos dicen lo siguiente: una reacción emocional, como por ejemplo el estrés, la ansiedad, involucra el funcionamiento coordinado de muchas estructuras. Por ejemplo, si no sé por qué razón sale de ahí abajo un pitbull y está furioso, yo primero voy a percibir el estímulo, lo voy a procesar como algo amenazante, ¿no? Esa respuesta emocional asociada con un estímulo amenazante va a hacer que primero responda el sistema límbico enviando al hipotálamo un mensaje. En ese mismo momento empieza a desencadenarse una cadena de procesos. El hipotálamo a su vez va a enviar un factor de liberación hacia la glándula pituitaria, que a su vez enviará otra hormona de comunicación, en este caso la hormona adenocorticotropa, hacia las glándulas adrenales, donde se liberará adrenalina, ¿no?, que me permitirá salir corriendo, oxigenar mejor el cuerpo a través de un cambio de ritmo en los pulmones y demás. En el estrés como en la ansiedad, este tipo de eje funciona y consume mucha energía. Vamos al punto que nuestra actividad consume mucha energía. Por tanto, si queremos entenderlo en términos de energía, este rol modulador de la emoción, de la motivación, de los procesos de aprendizaje, puede ser visto así, si les parece. Supongamos una tarea, como la lectoescritura inicial, tipo de proceso con tanta demanda atencional y de memoria de trabajo, que por supuesto implica un gasto de energía para mantener ese procesamiento cognitivo atencional o ejecutivo en términos de memoria de trabajo. Nuestro recurso de energía tiene que dividirse entre las demandas cognitivas de nuestros diferentes procesos. Pero ¿qué pasa si además yo, que estoy pasando por ese proceso, de alguna manera estoy también involucrando, experienciando durante esa actividad de aprendizaje una alta ansiedad? Pues recuerden, necesito compartir mi energía con todo ese otro sistema que está involucrado con esa respuesta emocional, de modo tal que alguna parte de esa energía tiene que ocuparse allí, bajando la demanda o la posibilidad de recursos que puedo dedicar a este otro tipo de dominio cognitivo. Por esto es muy importante reconocer este rol y, por supuesto, en el caso de la enseñanza, habilitar un clima emocional adecuado que, en lugar de favorecer una distribución competitiva de recursos en términos de energía, favorezcan que aquellos componentes de la emoción que sirvan o que ayuden a este tipo de proceso cognitivo tengan lugar. Experiencia prenatal, entonces, cambios estructurales, entonces, genética, por supuesto, involucrada, emoción y motivación, y hasta allí, porque hasta allí lo permite el tiempo, pero por supuesto habrán otros factores a tomar en cuenta, diremos que la diferencia entre un niño u otro en el aprendizaje, sea psicomotriz, cognitivo, conductual si se quiera, ejecutivo,
de regulación emocional, el que quieran, va a involucrar siempre múltiples diferencias y múltiples posibilidades, en tanto la interacción entre estas dimensiones va a ser una premisa básica. En la enseñanza, como ustedes lo sabrán también mejor que yo, habrán diversos retos importantes. Conocer y fundamentar, profundizar un poco en todas estas dimensiones, en cierta forma como lo comenzamos a hacer hoy, es importante para que tengamos ese complemento, para que al momento de tomar esas decisiones, de ver ese cómo, no cómo hacemos con tal cosa, cómo hacemos con tal otro, con esto que está pasando, con tales diferencias, tengamos más herramientas que nos ayuden a complementar ese conocimiento que ya tenemos sobre lo que podrían ser factores centrales que jueguen en las diferencias individuales en el aprendizaje. Considerar que es posible encontrar, y esperable, y casi debería ser premisa, ritmos distintos en estudiantes distintos que por supuesto han tenido experiencias distintas, debe ser también para nosotros un punto importante en el que debemos profundizar. Y en el caso de ustedes, pues conocer las particularidades de estos ritmos en las edades específicas que les competen, al menos dentro de la regulación que deben ingeniar para favorecer los procesos de aprendizaje, será también parte de lo deseable, no como una fundamentación a considerar ahora que les toca, y en buena hora, arrancar con este reto importante a través del nuevo programa. Tomar en cuenta que así como mucha investigación les he compartido hoy, hay mucha investigación disponible donde muchos procedimientos sobre orden, sobre estímulo adecuado, más o menos, según edad y demás, ya existe, ya ha sido publicado y puede ser de alguna manera un complemento para aquellos momentos donde sin duda lo que el programa les ofrece requerirá de su propio ingenio, desde luego, para hacer que todo caiga en su lugar, especialmente con casos particularmente difíciles en estudiantes que requieran más atención. La facilitación del clima emocional, también enormemente definido y modulado por el rol del docente o la docente, por la manera como se posiciona, por el tipo de respuesta que elicita en sus estudiantes, va a ser también otro aspecto a considerar, que espero a partir de ahora, si no es que lo ha sido ya, puedan ustedes entender en términos energéticos cognitivos que de alguna manera nos dan un marco, ¿verdad? Por supuesto, esto se trata de cosas que todos hemos sabido de alguna manera siempre, pero tal vez este marco, esta manera de verlo nos puede ayudar en alguna toma de decisiones importante in situ en el aula. Finalmente, ahora que ustedes están de nuevo con este proceso que inicia a través del programa, como bien se les comentó anteriormente, el programa intenta fundamentarse en mucha de lo que esta investigación ha hecho evidente, intentando seguir muchas de las buenas prácticas recomendadas, intentando denotar la relevancia de algunos de estos procesos, lo cual está muy bien. Pero debemos también mantener presente, no será secreto para nadie, que será la evaluación y revisión constante, ahora que a ustedes les toca llegar al aula con esto, sobre qué va a pasar, cómo va a pasar, cómo complementar y demás, lo que hará que este programa a la larga pueda tener el éxito que todos deseamos tener. De parte de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica, yo les agradezco muchísimo la invitación y de nuevo les deseo éxitos en el resto de la jornada. Muchas gracias.